Televidente, una feliz noche y benvenuti del nostro programma. Boa noite, Corsao. Un piacere grande per noi a trovare e conversare un'ora largo di un tema, in maniera sempre sumamente interessante, sumamente appassionante. A noi nostro papà un ticchi riva insegnanza. Insegnanza pa sopra tutte le patroncine di insegnanza rond mundo a cambia. Di mes, tati un processo di trasformazione, tati sistema nuovo di insegnanza, incluso nos invitados ya, que un vez aquí vos andaba ahí, sabe de quién se trata, a papia di proyecto PISA, hopi tempo pasado, que me muestran que el sistema de enseñanza rond mundo está en un proceso de cambio. No obstante, educación a distancia largo, long distance, con nos que llamé educación virtual, de diferente manera, que según mi opinión, que no estamos ya conocedor de aspecto profundo de enseñanza, asinti que después de COVID, hópicos acelerar el proceso, no solamente de enseñanza, de mil y un factor, de mil y un terreno, pero enseñanza sin duda está uno que apone que el sistema de enseñanza remoto ya leo fue eficaz, había un tique más amplio, mira, el volumen había más tanto. Y te pensé, nos que conversar con una persona con una Corsao, nos considerado un pionero de introducción, con todo respeto, naturaleza otro, por supuesto, que atraja en el proceso de educación remoto, pero mi saco, doctor Di Stefano, por el momento que él llega a Corsao, esa estaba su visión. De manera acaba de visa, nos invitado a el doctor Vittorio Di Stefano, rector de Caribbean International University y una persona conocida en nuestra comunidad. Doctor Di Stefano, muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, gracias. Placer. No, el placer es mío de estar aquí en tu programa. Yo sé que es muy escuchado, muy oído, y la verdad es que el tema es muy interesante como siempre, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. El otro día mencionábamos el nombre del doctor Di Stefano en otro programa con otro invitado, justamente hablando de los sistemas de educación a distancia. La universidad, doctor Di Stefano, la Caribbean International University, del cual usted siempre fue un precursor de la educación a distancia, de hecho que ya casi al final de uno de los periodos que yo considero más activos de la universidad, ya el sistema de educación a distancia era prácticamente una realidad diaria en la universidad. Pero ¿cuál es el estatus en este momento de la universidad, de Caribbean International University? Bueno, como dice bien Arturo La Pietra, un gran venezolano, yo diría quizá el más ilustre de los venezolanos de la última época, darle la buena noche a los amigos invisibles, ¿no? Recuerda que el COVID lo que hizo fue impulsar un poco más el proceso de aprendizaje a distancia, ¿no? Pero hay algo mucho más interesante que nosotros no hemos tenido la oportunidad de hablar. Es justamente el invento de hace algún tiempo ya, de lo que llaman la inteligencia artificial. Unido al metaverso. Es más que interesante el proceso de aprendizaje porque ¿cómo lo pudiéramos definir qué es la inteligencia artificial? Que va a cambiar la forma de vida y el metaverso lo va a profundizar, que de alguna manera pudiéramos compararlo al hecho, no sé si recuerda con Schwarzenegger, hay una película muy famosa que intentan frenar a un semi-robot que debe llegar a un sitio donde van a actualizar todos los robots, porque una vez todos los robots juntos son capaces de manejar la inteligencia humana.
Entonces, ese es el proceso de la película. Y estamos hablando de hace más de 20 años. Sí. Bueno, hoy es una realidad. Lo que quiere decir que lo que tú no sabes, le preguntas a la inteligencia artificial, te responde en menos de segundos. Sí. Y tú necesitas una respuesta médica, te la da en un segundo. Tú necesitas hacer un discurso de orden, te la da en un segundo. Bueno, ya tú ves cómo cambió todo. Sí. Ya de hace años la Universidad Internacional del Caribe venía, como tú bien lo has dicho, expresando o profundizando o desarrollando el sistema de aprendizaje online. Y hoy es una realidad el hecho mismo de que la nueva visión del aprendizaje es que tú te vas informando, te vas formando y vas aplicando el conocimiento. Y hoy es otra visión. Necesitamos que Curazao, como centro que ha sido siempre de educación para América Latina de hace muchos años, repito lo que hemos dicho en algunos programas contigo, Curazao era una referencia académica importante para los idiomas, para estudiar, bueno, de alguna manera se ha venido debilitando, para no decir perdiendo, el hecho, pero hoy es un cambio nuevo, creemos, el estatus nuestro ha sido siempre el estatus legal de la universidad. Nosotros tenemos más de 26.500 egresados, formados, la mayoría por supuesto de toda América Latina. Nuestro reconocimiento al ministro de Educación que ratificó el estatus legal de la universidad. Acuerdo que nuestra universidad fue creada por un decreto de la gobernación y auspiciado y fortalecido por el ministro de Educación entonces y por el ministro de Sanidad, la cual le damos nuestro agradecimiento. Y estamos haciendo un ensayo muy importante para que tanto Colombia, por cierto salgo hoy para Colombia justamente a hacer reuniones motivadas al reconocimiento de los programas nuestros con universidades colombianas, ecuatorianas y venezolanas, que nos permite dar un amplio espectro de programas para toda la América Latina, ¿no? En habla español. Y habrá programas que se harán en derecho, se harán como yo pienso en el caso de la odontología, que estamos haciendo programas a nivel de especialización y maestría, pero a nivel de pregrado es muy importante también hacerlo. Y en eso ando en la búsqueda, para no hacerlo en el área de World Center, ando en la búsqueda de unas instalaciones que pudiera hacer fuera de World Center. Esperamos antes de fin de año tengamos esa... ¿Y por qué no en el World Center? Porque acuérdate que son estudiantes, vienen niños para... la idea es que una escuela odontología de primer orden debe tener como un servicio público, ¿no? Entonces, para darle los rumores de las turbinas y las cosas, para no darle... O sea, lo queremos hacer fuera del World Center. Ya, ok. Ahora bien, doctor, todos esos enlaces que usted está realizando con universidades de otros países como Colombia, Ecuador, etcétera, ¿son orientados a la enseñanza online? Claro, porque es que, vuelvo y te repito, el COVID lo que hizo fue empujar, acelerar un poco más lo que tenía hace años todo el sistema educativo. Te recuerda que cuando se forma el Pacto de Bolonia, que después se reafirma en el 1999, si mal no recuerdo, ¿qué es lo que hace el Pacto de Bolonia? Reafirmar el concepto del aprendizaje de la universidad online. La nueva visión del aprendizaje. Tú no necesitas ir a una universidad a aprender. Claro que es importante. El contacto humano, la relación humana será siempre indispensable en todo campo de emprendimiento. Pero hoy la tecnología cambió todo. Y como repito, si a eso le une la inteligencia artificial, que da miedo cuando tú la exploras y te vas penetrando en ella. El nuevo proceso de aprendizaje es otro completamente. Fíjate que ya en el World Center hay 3 universidades, ¿no? Hay una universidad médica muy importante, que tiene más de 200 estudiantes, tengo entendido. Hay una universidad que está por instalarse de turismo y hospedaje, una universidad creo que es pública holandesa. Y nosotros como universidad, lo único que tenemos es que en este momento estamos desarrollando todo un esquema de servicio de logística que esperamos antes de fin de año tenerla
tenerla bien terminada, como es el caso de la residencia de los estudiantes. Y en esa visión, traer estudiantes de afuera. También tenemos programado, Gruber, una reunión con el ministro de Educación en septiembre, de rectores de América Latina, para septiembre con el ministro de Educación. Okay. Esa fecha todavía no la tenemos definida, bien clara, pero he hablado en varias oportunidades con el señor ministro y parece que él está dispuesto a esta reunión con los rectores de América Latina. Qué bueno, porque sería un intercambio interesante desde el punto de vista de establecer parámetros alineados en nuestra región, cómo están trabajando otras universidades, porque al fin y al cabo yo pienso que la parte cultural de cada universidad, la parte del estilo de cada universidad debe tener su toque particular, aunque los enfoques básicos son los mismos, pero cada una debe tener su estilo y combinar todo eso. No, y también el hecho de que hay programas comunes, pero en un momento dado hay programas que no son comunes, ¿no? Cada universidad, como tú dices, tiene una personalidad y una fortaleza en ciertos programas y no lo tiene en otros, no en todos, ¿no? Como facultades, cuando nosotros unimos estas 5 universidades, bueno, ofreceremos una gama de oportunidades muy interesantes. Y eso un poco yo en particular, he tratado de venderles idea a los rectores, de vender un poco de un servicio a la diáspora de Latinoamérica. Si tú le unes la de Colombia, la de Venezuela, Ecuador, bueno, estaríamos hablando Dominicana, de algunos millones de personas, ¿no? Sí, que es un mercado bien importante. Hoy día, doctor, yo le quiero hacer una pregunta como conocedor de tantos años en la enseñanza. ¿Quiere decir que usted ve a corto plazo la educación presencial como algo secundario y en rumbo de extinción? Yo en este programa dije en alguna oportunidad, por lo menos, si no te lo dije a ti, lo dije cuando me han entrevistado en Venezuela a través de Globovisión. En menos de 50 años, la mayoría de las universidades tienden a desaparecer. Sí. Y lo que van a quedar son universidades que investigan, certificadores de conocimiento como tal van a quedar muy pocas, ¿no? Porque, suponte tú, yo quiero tener una especialización en el ámbito hotelero. Bueno, yo sí trabajo en el ámbito hotelero, como FIBOY, en el front desk, como supervisor. Después de tantos años sé todos los secretos y el conocimiento del mundo de front desk. Sí. ¿Para qué debo ir yo a la universidad? Si tú analizas el hecho mismo, estudiar Derecho, hacer una facultad de Derecho. Claro, yo necesito saber las sentencias, necesito saber el conocimiento de la base de la ley, pero no necesito ir a una universidad para oír a un profesor lo que me puede dar. Te vuelvo y te repito, el nuevo sistema de lo que llamamos inteligencia artificial te da respuesta a todo lo que tú quieras. Sí. Y cambió. Desaparecer, el factor humano nunca va a desaparecer, pero se va a limitar, sí. Va a tener limitaciones. Siempre va a hacer falta la presencia humana. Siempre. Pero yo lo que te vuelvo y te repito, de las 28.000 universidades que quedan, registradas hoy, quizá algo más, quedarán el 10%. ¿Qué pasa, doctor, ya analizando esto un poco más desde el aspecto más romántico del asunto? ¿Qué pasa con el talento? ¿Qué pasa con los Gabriel García Márquez que puedan venir? ¿Qué pasa con toda aquella gente que era una gloria? No, tener... igual lo hay en forma acelerada. Se estima que las próximas generaciones duren 150 años. O sea, quiere decir que hay 10 veces más oportunidades del conocimiento de lo que había antes, ¿no? Acuérdate que hace apenas 10.000 años el promedio de vida era 18 años, 20 años. En la medida que ha surgido la medicina, la alimentación, van aumentando la producción de vida. Hoy el que lleva
la bandera o los abanderados son los japoneses, creo que tienen 92 años de promedio de vida. Pero ya a corto plazo ya vas a oír diciendo que el promedio de vida de tal país es 100 y pico de años. Y se estima que las nuevas generaciones lleguen a 150. Y se estima, eso es algo un poquito abrumador decirlo, me cuesta decirlo, pero se estima que se puede vencer la muerte. ¿Será verdad? Yo pienso, esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Pero ya hablan de eso. Por ejemplo, en el caso de Japón, es uno, si no es el de más alto índice, es uno de los más altos índices de longevidad. Los japoneses son los que viven más largo. Sin embargo, los japoneses son los que tienen un índice de suicidio muy alto, y es porque hay un exceso de paz. Sí, es posible, la mente humana es muy rara, ¿no? Sí, entonces la falta de ese estrés de solucionar problemas, de todo, porque todo está tan bien organizado, todo está tan bien, que viven en una paz absoluta. No, a veces pareciera que el conocimiento en algunos casos, gracias a Dios, no en todos los casos, pareciera que deja de ser una solución, es un problema. Como tú lo señalabas en el caso de los japoneses, que tienen alto índice de longevidad, pero también tienen más alto índice de suicidio. Es un fenómeno que los sociólogos tendrán que darnos respuesta. Sí. Yo en mi pequeño conocimiento no me atrevería a ir más allá, sino decir, sí, cuando tú no tienes nada que hacer, cuando tú no le ves problemas, cuando tú no tienes el día a día de afrontar. Hay algo que yo a veces me desespero, y lo debo reconocer públicamente, que yo quisiera que todo con una varita mágica que pudiera estar funcionando, pero sobre todo una isla como Curazao, que tiene muchas limitaciones de mercado, una economía de escala que no existe, una población muy pequeña, que tiene más desventaja desde el punto de vista para lograr un desarrollo armónico. Oye, es complicado. Si a eso tú le unes que hay política antipática, yo me perdona que en este programa debo utilizarlo, me parece como absurdo el hecho de que leí en estos días una noticia del ministro, muchacho joven, por cierto, de Relaciones Exteriores de Holanda, en donde señala que los venezolanos ahora necesitan visa para, me parece bien, y todo el sistema europeo va a tener que necesitar visa, inclusive para los norteamericanos, le están poniendo visa para el año 2024. Pero me parece absurdo el hecho de que dice que los venezolanos tienen 400.000 visas para ir para Holanda, pero para venir para la isla, el ABC, tienen 200 visas. O sea, si tú divides 200 entre 3, es aproximadamente 66 per cápita de los 3. O sea, quiere decir que cada isla tiene 2 visas por día. A mí me parece eso un absurdo, ¿no? ¿Cómo se puede crecer un país? Porque por más que sea el turista... Especialmente cuando esperábamos con tantas ansias la apertura de la frontera para el turismo. Pareciera un contradictorio. Una contradicción. Una contradicción, el hecho. O sea, Curazao es un país hecho para 250 a 300.000 personas. No quiere decir que vamos a vivir de un solo botiflón las 250.000 personas. Pero si a eso le une que las políticas de gobierno son muy, muy lentas. Yo he estado forzando el hecho de que, por ejemplo, en la ley de inversión que salga publicada, ya de 500.000 la bajaron a 150, pero no está publicada, era como si no existiera todavía. En la medida que las decisiones de gobierno también se agilizan, bueno, eso ayudaría mucho. Sí. Ya tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de los venezolanos que tengan la visa americana vencida, le van a permitir un periodo de transición para que vengan a buscar la visa aquí. Bueno, mira, se involucra, se mueven los hoteles, se mueven los carros, se mueve la comida, se mueve una serie de actividades. De hecho, que yo he recibido muchas llamadas de amigos de Venezuela que me preguntan, mira, ¿es verdad esto? Que por cierto, cuando el gobierno anterior puso las limitaciones de la visa a los venezolanos, yo recuerdo que la primera publicación me llamó tanto la atención
que yo llamé al ministro presidente y al ministro Martina, que era de Economía, si mal no recuerdo, y le dije que andaba preocupado con esa publicación como venezolano, porque había 3 condiciones que me parecían una más fuerte que la otra, para decirlo en esos términos. Que una era que el venezolano necesitaba una visa Engel. Me imagino lo que es una visa Engel. Le digo, bueno, yo soy italiano, no la tengo, pero me imagino lo que es. La otra necesitaba una visa de residencia permanente de los Estados Unidos. Y yo digo, ministro, ¿para qué yo necesito para qué quiero tener yo una residencia permanente de los Estados Unidos para venir para Curazao? Me parece absurdo eso. Le digo, y la otra era pedirle el visado de la gobernadora. Le digo, bueno, con todo respeto a la gobernadora, eso es un poquito como complicado, ¿no? Entonces me recuerdo que el presidente me dice, bueno, pero ¿usted qué sugiere? Bueno, yo sugiero que si yo tengo una visa americana, puedo venir a los Estados Unidos. Nosotros no podemos ser más papistas que los gringos. Sí. Puede venir a Curazao. Puede venir a Curazao, perdón. Y a los 2 días me llamó y dije, no, se arregló el asunto. Porque si no, hasta en eso hubiéramos tenido limitaciones. Y sí. Sale bueno, siempre hay tiempo para corregir los entuertos. Pero yo me recuerdo, yo personalmente tuve que forzar esa barra. Lo mismo ahora, después de haber hecho tanto esfuerzo para abrir la frontera, mira, ahí se habló con el ministro anterior, con el canciller anterior, se llegó al presidente Maduro haciendo programas de radio, de televisión. Después que se logra esa apertura y no se quita la visa al venezolano, bueno, es como nosotros mismos hacernos el harakiri, ¿no? Sí, como decía Carlos Andrés, es un autosuicida. Un autosuicida. Ahora, doctor, no obstante que es un obstáculo sin duda para venir a Curazao en esas circunstancias, pero siquiera si pudiese abrirse el espacio que aquellos que tengan visa americana, por ejemplo. No, pero yo puedo entender que me pongan limitaciones para que no venga todo el mundo y venga un sector privilegiado. Hasta ahí yo lo puedo entender. Lo mismo sería un llamado al gobierno de que no traten a los colombianos como trataron a los venezolanos. En el hecho de que hay personas, yo creo que Petro va a traer movimientos migratorios importantes de gente importante de Colombia. Son gente que tiene plata, son gente que quieren salir del país, son gente que quieren ir a países más estables, por lo menos legalmente y emocionalmente. Y entonces denle la bienvenida. Yo pienso que hay que flexibilizarle un poco los problemas o las situaciones. Yo me recuerdo en estos días con relación con un banco, que no vamos a decir qué banco es, que la verdad que pone más obstáculos para sacar tu propio dinero, no es que sea dinero prestado. Yo recuerdo, le digo, mira, me están pidiendo la partida de nacimiento de mi abuela. Mi abuela murió hace 47 años, no la tengo. Un poco para exagerar el tema. Aquí lo fácil lo complica. Y entonces necesitamos ministros más decididos a que esto se descomplica y no se siga complicando el país. Sí, un país donde ha disminuido su población efectiva. Y los 2 únicos países de América Latina, o quizás del mundo, del universo, que han disminuido su población, Venezuela y Curazao. Eso no es un elogio. Eso es preocupante. Pero creemos, por ejemplo, que el señor ministro de Holanda, de Relaciones Exteriores, si a Holanda le permitió un espacio de 400.000 visas, bueno, que en Latinoamérica, que los venezolanos podamos venir a la isla de a 400.000. Sí. ¿Por qué? Porque pues, recuerda que la Shell vivió de Venezuela durante casi 40 años. Explotó el petróleo, el turismo. No, pero particularmente la Shell, las líneas eléctricas, son todas holandesas que vivieron de Venezuela. Sí. Pero es que yo quería llegar a un punto, doctor, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso yo quiero que hablemos, porque yo a veces siento que así como cuando una balsa se va y se aleja de tierra firme, yo siento que Curazao cada vez se aleja más de Venezuela. He pensado que en algunos tiempos es como culpa de parte y parte, porque aquí han habido gestiones que no han hecho
el mejor de los esfuerzos para acercarse a Venezuela. Y de parte de Venezuela hemos tenido hasta diplomáticos que no han hecho la mejor gestión, vamos a estar claros en eso, que han ocasionado fricciones, que las cosas no se han visto con buenos ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que así como vemos la oportunidad de que se alejen, yo creo que, por ejemplo, hay mandatarios jóvenes, parlamentarios jóvenes, que no vivieron esa relación de la Venezuela de antes. Yo llegué aquí en el año 83 y llegué justamente a propósito de una fecha que es el 24 de julio, día del natalicio del Libertador. Casualmente, en una fecha que viene a remarque comentarla. Yo vine con una delegación cultural desde Venezuela y el venezolano era bienvenido, bien tratado, celebrado. Al paso del tiempo, yo siento que obviamente como resultado de la situación económica, financiera que vivió Venezuela, poquito a poco el turismo fue mermando y hubo un gap, hubo un vacío, hubo un hueco en la relación. Pero después que todo se transforma en Venezuela y viene, como se decía aquí después de la pandemia, una Venezuela nueva, con otra visión y otra condición económica, nunca se trató de reconectar aquella relación de antes. Lo poco que se ha hecho, yo creo que hay mandatarios que han tenido diferencia de opinión en eso de que todo depende de Holanda para las relaciones internacionales. Hay mandatarios que han dicho todo no, hay cosas que sí podemos hacer directamente. Y me consta que usted ha sido un precursor de tratar de apalancar algunos proyectos, algunas iniciativas con Venezuela, pero siento que no hay en este momento como esa pasión de hermanos, como nos decimos, o de amigos, o de vecinos. Pudiese haber mucho más turismo si la relación fuese más cercana. Antes habían intercambios culturales, del cual yo soy hijo de uno de ellos aquí en esta isla, intercambios deportivos. Yo quiero que al regreso hablemos un poquito de eso. ¿Cómo ver de qué manera, si bien es cierto que el gobierno está de alguna manera atado de manos para algunas cosas, porque las relaciones internacionales dependen de Holanda, de qué manera, a título personal, a título privado, el sector privado puede inducir algunos proyectos que nos unan una vez más? Vamos a un mensaje de nuestros anunciantes y enseguida estamos de regreso. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Esta comitata de luna de doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo me tablica sabra também. Já sabra? Tá, que me prek banhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está prek na casa também. Você está prek na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do met. Lá do met chega cerca bom. Piu! Boniteza. Mundo tá bonita. Wakrondipo e mira cosnan bonita. Off, así é cosnan aún más bonita. Abo tá bonita, assina bonita. Optic Ana, wak é diferencia.
Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización, a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. A nombre de Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que tiene una filosofía de servicio y aceita confiabilidad en cada uno de sus resultados y, por supuesto, dinamismo con el cual nos está adentro cada caso, cada uno de los clientes, cada uno de los pacientes. Lab de Med, Laboratorio de Médicos, a nombre de Bombini. Bombini Supermarket, un lugar para así compras, den el mejor ambiente, den el mejor atmósfera, en un ambiente más cozy mes y siempre manteniéndonos compromiso con la palabra servicio. El dulce de así compras en Bombinita justamente no solo su ambiente, pero también el servicio que vos haya cerca de cada uno de nuestros sobre Bombini. La boca, seguro. La nombre también de Sambil que programación también de su team de marketing que crea espacio para nos jóvenes para entera temporada de vacaciones, nos un especial más great durante todo el día aquí que me pasa en Sambil y goza no solamente de temporada de vacaciones, pero de su precio de cada uno de su tienda, nos local de food court completamente rediseñada para el día aquí que me para dar atención a juventud que están con vacaciones nos muchan que están ver temporada aquí Sambil más que un centro comercial y la nombre también de Óptica Ana que está dando posibilidad de mira y vida más bonita de cómo viaja nos nota guarri más ya si acaso nos está sintico nos nota mirando mes cosco siempre nos está visita edad nos está visita pasa na Óptica Ana y diz dale un check-up na bobril si vos usa bril pero si vos no usa bril ainda na bowonan eso es importante para nos mira vida de esplendor de su boniteza y ahí nan Óptica Ana está campeón. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você quer cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Televidente de la nossa back, como hacen los programas Boa Noite Corsão, conversando hoy con los invitados, doctor Vittorio Stefano. Habíamos dejado abierto, doctor, una pregunta que tiene que ver con ese distanciamiento que ha ocurrido y que cuando a mí me ha tocado tratar eso con algunos mandatarios en algunos gobiernos anteriores y no creo haberlo hablado mucho en este periodo, pero surgió cuando el intercambio deportivo que hubo recientemente en Venezuela. En fin,
Yo tengo esa esperanza de que algún día por lo menos se pueda volver a aquellos tiempos donde venían de visita frecuentemente artistas, deportistas, venían en misiones culturales, deportivas, y había un intercambio muy fructífero, de allí surgían muchas cosas. ¿Cómo ve usted esa relación? Muy simple, yo te diré una respuesta muy simple. La distancia más corta entre dos puntos, por supuesto, es una línea recta. Pero en todos casos, de aquí a tierra firme estamos hablando el mayor de los volúmenes de 30 millas. Y si hablamos con Falcón estamos hablando de 18. Si hablamos de Aruba estamos hablando de 17. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algunas limitaciones de visión de país. Es posible. Tú tienes que, mi reclamo, vamos a decirle, o mi observación a que reclamo, el hecho de que tú me digas que tú vas a dar 2 visas diarias, a mí me parece que es una falta de consideración, de amor para Curazao. Ni siquiera para el venezolano, sino para Curazao. Yo creo que, claro, hay una parte interna de aquí. A mí me estaban explicando, por ejemplo, en los vuelos privados, de que cada vez que hay un vuelo de Venezuela para acá privado, aquí le están exigiendo, yo no he tenido, por cierto, oportunidad de hablar con Cooper de eso, le están exigiendo como un permiso especial para venir. No, un momentico, ya han aperturado los vuelos. Si yo tengo avión, salgo de allá, yo puedo venir para acá. No es que necesito allá buscar un permiso especial y venir aquí y preguntar si me van a dar permiso de entrada. Ya yo tengo la apertura de libre. Y parece ser que eso es más un hándicap que pone el gobierno de Curazao que de Venezuela. Fíjate que tengo entendido, por ejemplo, que Bonaire, Aruba en particular, no es abierto, no está como muy abierto. La presidenta de Aruba tendrá sus razones. Sus razones. Pero yo tengo entendido que hay empresas venezolanas muy calificadas allá en Aruba. Aquí nosotros podemos tener verdura fresca, pudiéramos tener alimento, otro tipo de alimentos, y de aquí para allá podemos mandar medicina, pudiéramos estar mandando otro tipo de cosas. En este momento nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande en el cambio de los apartamentos. Acuérdense que son ya hoteles residencias. Bueno, necesitamos traer cosas de Venezuela. Yo, por ejemplo, estoy trayendo ahorita de Venezuela, de una fábrica nuestra, por cierto, mantos asfálticos, que antes no pude traer. Yo para cambiar 2.500 metros de asfalto, que cuando estaba el señor Van der Hoek de ministro de Labor, de secretario de Labor, bueno, yo tuve que hacerlo con elementos de aquí. Para yo cubrir 2.500 metros, yo me gasté alrededor de 250.000 florines. Para yo hacerlo con mis materiales, yo me voy a gastar 25.000, 30.000 florines. Hay una diferencia enorme, claro. Que no hay comparación. Y eso lo permite la apertura ahora con Venezuela. En eso estamos. Pero a los barcos parece que le están pidiendo, vuelvo y te repito, la partida de nacimiento de la bisabuela, ni siquiera de la abuela. Entonces, si no hay una liberación, no hay abierta una posibilidad, bueno, siempre vamos a tener esos resquemos. Lo que tú tienes que medir como curazoleño, y nosotros como curazoleños, como decía Tagorre, es que cuando un curazoleño pretende ser más curazoleño que yo le digo, espérate, Tagorre decía, la patria no es la tierra donde tú naces, en la tierra donde tú luchas. Yo vine aquí con proyectos, con pelo en la cabeza, con millones de dólares a instalarlo en el país. Y aquí estoy. Ahora, bueno, no tengo ni los millones, no tengo ni el pelo, ni tengo la misma fuerza, pero seguimos insistiendo en que yo creo que este es un país que puede crecer, pero si la gente se pone una venda, y los holandeses no nos ayudan mucho más allá de lo prudente, eso es un problema. Entonces necesitamos gobernantes que tengan más decisión, más fortaleza, y yo en eso lo he hablado hasta con el presidente Pisa. Le digo, pues presidente, usted no puede seguir con el error que cometió el PAR, de limitar a los venezolanos, cuando aquí en el año 83, cuando tú venías para acá, tú podías venir con cédula, ni siquiera con pasaporte. ¿Cómo es eso? Entonces, yo en vez de ir adelantado, me fui para atrás. Yo estoy vuelvo y te repito, a menos de 30 millas náuticas.
De Falcón creo que estamos a 26, 27. De Aruba estaríamos a 18. Estamos aquí mismo. Sí. No te digo que vamos nadando, pero casi. Casi. Pero doctor, yo entiendo que a veces ese refrán es sabio cuando dicen pagan justos por pecadores. Pero lo que pasa es que a veces tenemos que entiendo, sí, es muy cierto que en el pasado y en el pasado reciente han habido muchos intentos y otros que han cristalizado de ingresar material ilícito, etcétera, etcétera, gente que no viene a cumplir con las leyes migratorias. Todo eso es una realidad y quizá eso pudiese hacer que el país trate de protegerse. Pero si es tan importante, como lo hemos venido mencionando, esa relación bilateral, deberíamos de buscar la manera como crear algo que pudiese servir hasta de filtro, hasta de ayuda. Siempre lo puedes hacer, tú siempre puedes crear mecanismos de filtro, siempre. Yo quiero profesionales, gente... Sin discriminar. Eventualmente los problemas siempre lo van a ver. Por eso están las autoridades para que atomicen o limiten el problema del contrabando, el problema del... Ese es otro problema. Tú tienes que medir, el concepto es que tú has disminuido tu población. Quiere decir, cuando un país disminuye población, es una alarma que se está encendiendo. Es una alarma que te está dando. El desarrollo se te va mermando. ¿Ok? Y Curazao es un país de 444.000 kilómetros cuadrados, que es grande. Tú tienes un país para 500.000 de personas. A lo mejor no quiere crecer en una forma acelerada, pero debe ir creciendo progresivo. El problema es que tú has decrecido. Y de Venezuela, o sea, se están yendo curazoleños por fuera por alguna razón, y se están yendo venezolanos de Venezuela por alguna razón. Tú no te vas de un país y tú te sientes cómodo, a menos que estás amarrado hasta el cuello como yo. Entonces no te puedes ir. Pero el cuento es que algo hay que hacer. Necesitamos mente, necesitamos que el presidente Pisa le ponga los puntos sobre la I al hecho mismo. Yo le sugiero, con todo respeto al presidente Pisa, que quiten esa visa a un país de 30. Si tenemos alguna emergencia, ¿quién es el primer país que va a recurrir aquí? Venezuela, que la tenemos aquí al lado. No van a venir Holanda, que está a 9.000 kilómetros de distancia. Entonces, yo pienso que todas esas cosas las podemos nosotros manejar sin lastimar a nadie, ¿no? Yo le reitero con mucho respeto al ministro de Relaciones Exteriores de Holanda que quite esas limitaciones para de ABC con 200. ¿Qué hizo? A mí eso no me entra en la cabeza. No, o sea, me parece desconsiderado, hasta con los venezolanos, con Curazao, el hecho de que me pongan una limitación tan brutal. Yo pienso que la relación con Venezuela, y por eso inicié el programa con esa preocupación, porque he visto cómo paulatinamente la llama se ha ido apagando, y se ha ido apagando, y se ha ido apagando. Y yo veo que hay tanto de qué beneficiarnos mutuamente, porque no es un beneficio unilateral, es un beneficio mutuo. Pero lamentablemente, por eso es que digo que quizás aquellos que no vivieron lo que era la Venezuela de los 70, la relación bilateral de los 70, 80 y hasta parte de los 90, cómo era de fructífera, quizá no les interese mucho o no tengan esa motivación para ver de qué manera se estimula ante el gobierno de Holanda que, perfecto, ustedes siguen manejando los lineamientos, pero vamos a estimular esto porque... Nosotros estamos ligados hasta por un macizo bien importante por el agua con Falcón. O sea, como un país amarrado. Pero es lo que tú dices, el dilema que yo tengo aquí a 2 o 3 horas de barquito, tengo comida fresca. Y yo tengo siempre que estar bien con el vecino, no maltratar con el vecino porque es el que siempre de alguna manera me puede auxiliar o me puede cuidar. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al señor ministro Pisa? Que hable con Relaciones Exteriores de Holanda y tenga una apertura un poquito más honorable con los venezolanos. O sea, 2 visas por día me parece una barbaridad
absurda. Siendo que en Holanda están entrando 400.000. O sea, si para Holanda tiene 400.000 por mes. Si me dijeran que la frenaron en ambos lugares. ¿Por qué yo tengo que tener? Ella es la misma dependencia. ¿Por qué yo tengo 66 por mes? Más o menos en promedio, pues si son 200 y entre 3 son 66, algo así ahorita, grosso modo. A mí me parece como una desconsiderable. La Philly, la Shell vivieron 10 años de Venezuela, pero 10 años. Sí. Y siempre lo tratamos con cariño, con los brazos abiertos, los venezolanos. Acuérdate que yo nací en Italia, pero mi corazón está en Venezuela. Ya. Hay algo importante y es el hecho de que nosotros tenemos en este momento una generación de relevo que debe tener esa motivación y a través de este tipo de programas darle esa información para motivar a aquellos que quizá no vivieron aquello y como no tuvieron idea de lo que fue, no pueden en este momento quizás sentir, ellos pueden imaginarse cómo era, pero es probable que muchos de nuestros actuales parlamentarios no saben lo que es Verapunda llena de turistas venezolanos, todos cargados de bolsas. Aquello no había por dónde caminar. Mi madre que en paz descanse, ella venía a comprar aquí en Curazao y vendían en Venezuela. Yo quiero aprovechar tu programa, esta vía que se lo ve mucha gente, de invitarlo a la próxima inauguración del TV Yesum, del Canal 11. Que bueno. A corto plazo pues vamos a inaugurar y nuestro primer objetivo es que este programa, a pesar que va a utilizar también la multimedia como medio de mecanismo como tú lo utilizas, yo pienso que nuestro primero va a ser una radio y televisión de apoyo para todo aquel que quiera aportar algo, estos tipos de programas que tú haces. Únele a eso que en Venezuela nosotros también tenemos radio. Nosotros somos los propietarios de lo que de Radio 1, que es una de las primeras radios que se inauguró con un transmisor de 50 kilos. Tenemos televisora en los Estados Unidos. Por cierto, aprovecho para decirle al pueblo y a la autoridad que la próxima semana, creo que el jueves, debe llegar el presidente de Mega TV, que tiene en todos los 44 estados, tiene la televisora Mega, donde está el programa de Jaime Belli. Va a venir para acá a Curazao, invitado por nosotros, por cierto. Qué bueno. Él maneja nuestra red de televisión que tenemos en Melbourne, Kissimmee, Orlando. Entonces, esas son cosas que Curazao va a ir desarrollando. Pero necesitamos el apoyo del gobierno para desarrollar todos estos temas con pronta respuesta. Claro. Porque una justicia larga no es justicia tampoco. Y hay cosas demasiado largas, demasiado tendenciosas, demasiado de malas intenciones a veces. A veces ya estamos como curtidos, a veces tenemos que tener piel de cocodrilo para ir pasando la página, ¿no? Bueno, doctor, yo tengo fe que quizás, y por eso es importante que personas que representan a la comunidad venezolana, que representamos a la comunidad venezolana de alguna manera, traigamos este tipo de información y que nuestros gobernantes sientan también que pueden apoyarse en nosotros para cualquier consulta, para cualquier iniciativa que pueda aportar. Siempre aportar es necesario, siempre aportar es bueno. Entonces, porque si nosotros dejamos que esa llama se apague, es algo muy triste. ¿Por qué? Porque mi punto de salida es, como lo dije hace un rato, que las nuevas generaciones quizás no vivieron lo que significó aquello, no solamente en lo económico, pero en todos los beneficios adicionales, en todo el valor agregado que tenía aquello para entonces, que era el compartir, el viajar, al igual que las calles de Sabana Grande estaban llenas de curazoleños haciendo compras. Sí, pero hace apenas unos años, acuerdo que el venezolano no emigraba. Lamentablemente, las circunstancias adversas, ahora estamos hablando de casi 8 millones, se dice 8 millones de personas que están deambulando por el mundo. Que por cierto, yo le diría a los venezolanos que están deambulando por el mundo, pues no se van para Guyana,
y el gobierno le asigna le da una asignación. Tú te imaginas y Guyana se perfila con un buen futuro. Bueno, pero tú te imaginas que tú le metas 2 o 3 millones de venezolanos en Guyana y se acaba la reclamación. Se acabó la reclamación, se acabó todo. Sí. Pero el gobierno venezolano también parece que tiene estancamiento mental y entonces no lo hace. Ya. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su visita, gracias por habernos acompañado en este programa tan interesante. Hablamos un poquito de cada cosa, pero de verdad bien sustancioso. Gracias a ti y gracias al pueblo por escucharnos. Un placer. Xaran, de forma que nós finalizamos o programa Llave com uma invitação para nosso próximo programa, para nós topar outro e volver a avisar. Boa noite, Corsal. Feliz noite.